El pibe habló con el corazón, el Tino disparó sin pensar. La historia detrás del respeto a Moisés Caicedo. Valderrama pone la pelota en el suelo. En el vertiginoso y a menudo cruel mundo del fútbol moderno, donde una mala actuación puede valer más que 100 partidos brillantes, hay momentos en que el juicio pierde el balón. Las redes sociales dictan sentencia en tiempo récord, los programas de debate vomitan titulares incendiarios y las viejas glorias del fútbol se convierten, muchas veces, en francotiradores del micrófono. Pero en medio de ese ruido ensordecedor, a veces aparece una voz que no grita, pero que se escucha más fuerte que todas. Esa voz fue la de Carlos, el pibe, Valderrama, que sin levantar el tono, le dio una clase magistral de respeto, análisis y memoria a todo el continente. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el canal del fútbol se viste de debate liviano y recuerdos de antaño, pero bastó una frase de Valderrama para detener la marea. No hizo falta nombrar a nadie. No necesitó señalar con el dedo. Bastó con una línea, una de esas que solo los que jugaron y entendieron el juego desde dentro pueden lanzar con tal precisión emocional. Ahora tienen un jugador en el Chelsea. No se pensó y miren lo que costó. La mesa quedó en silencio. El pibe no dijo Moisés Caicedo, pero todos sabíamos de quién hablaba. Todos los que han seguido al chico de Santo Domingo desde sus inicios en Independiente del Valle, todos los que vieron su paso por el Brighton, su ascenso meteórico, su sacrificio silencioso, todos. Esa frase era un mimo al alma de un jugador que, sin pretenderlo, se convirtió en símbolo de una generación y de un país. Pero no todos interpretan el fútbol como Valderrama. No todos eligen hablar con respeto. El dardo sin dirección del Tino. A contramano del pibe, semanas antes, Faustino Asprilla decidió hacer lo que mejor sabe hacer en los medios, provocar. En una de sus múltiples apariciones en programas de tertulia deportiva, con el tono despectivo y jocoso que lo caracteriza, lanzó un comentario sobre Caicedo que aún retumba. Ese pelado no ha hecho nada, ¿de qué crack hablan? Juega bien 1 o 2 partidos y ya lo comparan con los grandes, por favor. Nadie lo invitó a analizar la trayectoria del ecuatoriano. Nadie le pidió un juicio de valor. Pero Asprilla lo hizo igual. Disparó con bala de fogueo, sin contexto, sin matices, como si el presente de Caicedo se hubiera cocinado en un microondas y no en el horno largo y doloroso de la perseverancia europea. No midió. No pensó. Solo soltó. Lo peor no fue la crítica en sí, sino la ligereza con que desestimó a un futbolista que ha hecho mucho más que jugar bien 2 partidos. Un jugador que, con apenas 23 años, es hoy uno de los mediocentros más cotizados del planeta, no por marketing ni por videos virales, sino por rendimiento sostenido, por carácter, por táctica, por temple. 2 maneras de ver el mismo juego. Aquí es donde el contraste se vuelve simbólico. Mientras uno elige desacreditar, el otro construye. Mientras uno usa su pasado como arma, el otro lo transforma en enseñanza. Mientras Asprilla ironiza sobre el presente de un joven ecuatoriano, Valderrama elige mirar el proceso. Y es que el fútbol es eso, proceso. Es transición, es evolución, es caída y levantada. Valderrama lo entendió. Por eso su comentario no hablaba solo de Caicedo. Hablaba del fútbol ecuatoriano, del trabajo de fondo, de la cosecha que llega tras años de siembra. La selección ecuatoriana viene bien desde hace mucho tiempo, dijo el pibe. Cada día sacan jugadores. Ese cada día es más que una frase. Es un reconocimiento continental a un país que ha dejado de ser promesa para convertirse en cantera de élite. Y Moisés Caicedo es la joya más brillante de esa vitrina. El precio del sacrificio. Hoy es fácil mirar a Caicedo y reducirlo a su precio. A los 133 millones de euros que pagó el Chelsea. A los highlights. Al físico imponente. Pero nadie ve los entrenamientos bajo la lluvia en Bélgica, el frío de no jugar en el Brighton, las noches de duda, los mensajes sin responder de representantes que prometieron más de lo que cumplieron. Caicedo siguió creyendo cuando nadie lo hacía. Se aferró a su rutina, al trabajo. Volvió al Brighton tras una sesión sin luces y explotó. Tanto que se convirtió en irreemplazable. Tanto que De Zerbi dijo públicamente, lo quiero en mi equipo, siempre. Eso no lo compra el marketing. Eso no se simula. Eso se gana. El valor del elogio verdadero. Por eso las palabras del pibe valen oro. Porque no fueron condescendientes, ni forzadas.
No nacieron del trending topic ni del momento mediático. Nacieron de la visión de un sabio del fútbol. De alguien que sabe que los cracks no siempre brillan en los titulares, pero sí en el alma del equipo. Y Moisés Caicedo brilla desde el alma, la batalla del mediocentro moderno. En el tablero de ajedrez del fútbol contemporáneo, pocas posiciones exigen tanto como la del mediocentro moderno. No basta con tener buena pegada. No alcanza con ser un buen pasador. No sirve solo correr o marcar. Hoy, el mediocampista central tiene que ser cerebro, pulmón y escudo. Tiene que anticipar como un central, distribuir como un enganche y presionar como un delantero. Tiene que ser, en resumen, todo al mismo tiempo. Y ahí es donde Moisés Caicedo se volvió irreemplazable. Porque más allá de las cifras, los titulares, las críticas o los elogios, lo que realmente define a Caicedo es la forma en que interpreta su rol en el campo. Juega con una mezcla de agresividad y serenidad que solo los elegidos entienden. Presiona con inteligencia, no por impulso. Sabe cuándo cortar, cuándo esperar, cuándo acelerar. Es un metrónomo con alma de guerrero. Y eso no se improvisa. Corre por 2, piensa por 3, choca como 4. Esa frase la dijo un asistente técnico del Brighton en privado a un periodista inglés durante la temporada 2022/23. Lo describía como si fuera una anomalía física. Un jugador capaz de hacer lo que normalmente requeriría 3 posiciones distintas. Un comodín táctico disfrazado de pivote. Los números lo respaldan. Más de 11 kilómetros recorridos por partido. Más de 85% de precisión en pases bajo presión. Uno de los top 3 en recuperaciones de balón en Premier League 22/23. Participación directa en más de 30 jugadas de gol, sin ser un creativo clásico. Pero si algo define su estilo es la capacidad de hacer brillar a los demás. Caicedo no necesita protagonismo. No busca ser la portada. Lo suyo es lo invisible, cerrar espacios, limpiar salidas, anticipar transiciones. El tipo de jugador que hace que el equipo respire. Que transforma el caos en control. Eso no se ve en TikTok, pero sí en la pizarra del entrenador. Enzo Maresca lo entendió rápido. Cuando el italiano fue anunciado como nuevo técnico del Chelsea, muchos dudaron. Otro experimento. Otro intento. Pero Maresca, formado bajo la sombra de Pep Guardiola, sabe perfectamente que todo proyecto empieza por el mediocentro. Y desde el primer día dejó claro que Caicedo era intocable. Moisés es el equilibrio. Cuando él está bien, todo fluye, dijo el técnico en una rueda de prensa previa al Mundial de Clubes. No se equivocaba. En ese torneo, Chelsea levantó el trofeo y Caicedo fue el corazón del equipo. No marcó goles. No dio asistencias. Pero destruyó, cubrió, ordenó. Fue el glue guy, el tipo que mantiene todo pegado mientras los demás se llevan los aplausos. ¿Y qué hace el Tino mientras tanto? Mientras Caicedo disputaba finales, Faustino Asprilla se dedicaba a los micrófonos. Desde la comodidad del estudio, lanzaba comentarios que más parecían frases sacadas de Twitter que análisis futbolísticos. Opiniones sin sustento, adornadas con una falsa nostalgia que no aporta ni construye. Lo que olvidó el Tino o prefirió ignorar es que el fútbol ha cambiado. Ya no basta con correr por la banda y pegarle de 3 dedos. El fútbol hoy se disecciona. Se analiza. Se vive en GPS, mapas de calor y modelos de expected goals. Y en ese nuevo mundo, Caicedo es elite. Está en la cúspide de los que entienden el juego de manera integral. El respeto no se exige, se gana. Por eso dolió tanto la crítica de Asprilla. Porque vino de alguien que sabe lo que es cargar con una camiseta nacional. Que también fue joven, talentoso y polémico. Que también supo lo que es lidiar con la expectativa. Pero en lugar de ver en Caicedo a un reflejo, eligió verlo como un blanco. Un objetivo más. Valderrama, en cambio, eligió ver a un heredero. Y lo hizo con elegancia. Con ese tono pausado que siempre tuvo. Con esa manera de hablar que te recuerda que el fútbol no es solo correr detrás de una pelota, sino entender lo que significa llevar una camiseta con dignidad. El futuro ya llegó, y se llama Moisés Caicedo. Tiene apenas 23 años. Ya jugó en Mundial. Ya disputó una final europea. Ya fue transferido por más de 130 millones. Ya lidera una selección. Ya ganó el Mundial de Clubes.
pero nada de eso lo ha mareado. Sigue siendo ese chico que entrenaba doble turno en Bélgica sin saber si volvería a Inglaterra. Ese que escuchaba música ecuatoriana en el vestuario del Brighton para no olvidar de dónde venía. Ese que no habla mucho, pero deja que su fútbol grite. Caicedo es presente, pero sobre todo es futuro. Y ese futuro tiene acento latino, sangre ecuatoriana y corazón de acero. El grito de una nación, Ecuador se levanta con Caicedo ecuatoriano. A veces, un jugador no solo representa a su equipo, ni siquiera a su generación. A veces, un jugador representa a su país entero. Moisés Caicedo es eso para Ecuador, un símbolo. Una bandera que se agita en cada balón dividido, una esperanza que se renueva en cada barrida, en cada pase filtrado, en cada sacrificio silencioso. Es el grito de una nación que se cansó de mirar desde afuera y ahora quiere ser protagonista. Y ese grito se escuchó más fuerte que nunca cuando Carlos Valderrama lo respaldó públicamente. No con fuegos artificiales, no con estridencias. Con respeto. Con autoridad. Con sabiduría. ¿Cómo se hacen las cosas grandes en el fútbol? Las palabras del pibe no fueron solo un elogio. Fueron una reivindicación histórica. Santo Domingo, de la tierra al mundo. En las calles polvorientas de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la pelota es más compañera que objeto, donde la infancia se juega descalza y los arcos son piedras, el nombre de Caicedo es mantre, escudo y ejemplo. En cada rincón de su barrio natal se escuchó el fragmento donde Valderrama hablaba de un jugador del Chelsea que costó una fortuna. Y en cada rincón, los niños sabían que hablaba de Moisés, porque para ellos, Caicedo no es solo un jugador. Es la prueba viviente de que sí se puede. Que se puede salir del anonimato, del barrio, de la pobreza, de los pasajes olvidados por las autoridades. Que con trabajo, sacrificio y humildad se puede mirar a los ojos al mundo. Un joven maestro de la escuela Juan 23, donde estudió Moisés, lo resumió en una frase que se viralizó en Ecuador. Antes los niños querían ser Messi o Neymar. Ahora quieren ser como él, niño Moisés, punto. Los medios ecuatorianos respondieron, gracias, pibe. La reacción mediática no se hizo esperar. Desde los portales más grandes hasta los programas deportivos nocturnos, todos recogieron el gesto de Valderrama como un acto de justicia y hermandad continental. El diario El Universo tituló, Valderrama le enseña al Tino cómo se habla de fútbol, respeto por Moisés y por Ecuador. Mientras tanto, Ecuavisa publicó una editorial encendida. El pibe no solo elogió a Caicedo. Reconoció una generación. Validó un proceso. Le dio valor a un país que durante años fue ignorado. Y es que por años, Ecuador fue visto como un país de paso en el mapa futbolístico. No era Brasil, ni Argentina, ni siquiera Uruguay o Colombia. Pero hoy, con Caicedo como rostro visible, el relato cambió. Hoy Ecuador ya no es promesa. Es presente. Es proyecto. Es potencia. Caicedo, el símbolo silencioso de la nueva era. Lo más curioso de todo es que Moisés no dijo una palabra tras las declaraciones de Asprilla ni tampoco tras los elogios de Valderrama. Su respuesta fue la misma de siempre, entrenar, jugar y rendir. Porque él entiende que su rol no es entrar en polémicas, sino seguir construyendo el camino. Él no necesita responder. Lo hacen por él sus entrenadores, sus compañeros, su país entero. Y si hay algo que emociona al hincha ecuatoriano es que Caicedo sigue jugando con el alma, como si cada partido fuera el primero, como si aún tuviera que convencer al mundo. Juega con hambre, con garra, con respeto. No se desconecta. No se endiosa. Sigue siendo el chico humilde que rezaba antes de cada partido en Independiente del Valle. Moisés es nuestro espejo, la frase que conmovió al país ecuatoriano. En un emotivo reportaje del programa Visión Fútbol, un joven de 12 años de Esmeraldas rompió en llanto cuando le mostraron imágenes de Caicedo entrenando con la selección. Al ser preguntado por qué lloraba, dijo, porque quiero ser como él. Porque si él pudo, yo también puedo. Él es como nosotros. Él es nuestro espejo. La frase se hizo viral. Fue replicada por miles de cuentas. Incluso llegó a oídos del propio Caicedo, quien fiel a su estilo no respondió públicamente, pero pidió que le hicieran llegar una camiseta autografiada al niño. Un gesto silencioso, pero poderoso. Uno que no busca cámaras, pero que deja huella. El eco en Colombia, aprende, Tino colombiano.
Mientras Ecuador celebraba las palabras del pibe, en Colombia las reacciones fueron mixtas. Algunos defendieron a Asprilla alegando que estaba en su papel de comentarista provocador. Otros, sin embargo, lo cuestionaron duramente. El periodista deportivo Iván Mejía fue tajante en su programa radial: a veces hay que saber callar. Y si vas a hablar, por lo menos infórmate. Lo del Tino con Caicedo fue una falta de respeto. Gracias al pibe por recordarnos que el fútbol también se trata de valores. Incluso compañeros de Asprilla salieron a marcar la diferencia. Óscar Córdoba, exportero de la selección, publicó en sus redes: no conozco a Caicedo, pero lo respeto profundamente. Porque lo veo cada fin de semana correr como si fuera su último partido. Eso merece admiración, no burla.